Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todo el personal de legislatura, al secretario general de APEL. Bueno, y en particular a las autoridades de la facultad, al vicedecano de Ciencias Económicas, al titular de la cátedra de Contabilidad 2, y bueno, a los docentes y a los chicos que forman parte del equipo que hicieron este trabajo de investigación. Días pasados, que es el título es Hacia un modelo contable de impactos, análisis teórico, normativo y empírico en el contexto argentino. Nos pareció interesante, días pasados hubo un evento internacional en Trelew que tuvo lugar en el Feruglio. Ayúdame con el nombre Es del el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, REDICEAC, Argentina 2026. que abarcaba las tres ramas de las Exacto, ciencias de las económicas. ciencias económicas. Bueno, y en esa oportunidad, al comienzo, nos encontramos con los chicos que estaban haciendo de soporte, Comité de organizador. comité organizador, y ahí nos comentaron de este trabajo de investigación que llevaron adelante en la cátedra del contador Truco, y nos pareció oportuno invitarlos a que compartan ese trabajo con nosotros. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la Universidad de la Patagonia, tenemos un convenio de colaboración, tenemos uno en particular también con la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos con Ciencias Jurídicas, tenemos con Humanidades también, con la Facultad de Humanidades. Siempre acudimos a la universidad, por supuesto siempre reivindicamos el rol de la universidad, del sistema universitario argentino en general y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en particular. Y en ese contexto me parece que tener la posibilidad de que ustedes compartan el trabajo que hicieron con nosotros nos suma, sirve para que nos capacitemos. Estamos haciendo diversas iniciativas de capacitación de los agentes legislativos y bueno, y desde ya estamos muy agradecidos y reconocidos porque hayan aceptado acercarse, acompañarnos y compartir ese trabajo con nosotros. Fantástico. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que para nosotros ha sido un enorme orgullo que en el marco de ese congreso, que la verdad es que nos llevó mucho trabajo y hemos logrado objetivos que parecían inalcanzables. Para los que no son de la disciplina contable, les cuento que la valía de todo el grupo de profesionales que tuvimos entre el 8, 9 y 10 de abril en el marco de este Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, los podemos identificar como los Fórmula 1 de la contabilidad, ¿sí? Para que lo dije en la apertura, porque realmente son las personas que hace 25 o 30 años habían venido gestionando desde el punto de vista de la investigación lo que tal vez hace 3 o 4 años se ha convertido recién en normativa internacional. Y tener esas personas entre el EU era realmente un honor y un orgullo enorme. Eh, Les cuento que en la Facultad de Ciencias Económicas algunas de las cátedras, algunas de las materias son anuales. En general las contabilidades suelen ser anuales en el marco de la carrera de contador. Y la dinámica prevista en su momento por el plan de estudios es que en la segunda parte del año nosotros llevemos adelante un trabajo de investigación que se lleva a cabo en el marco de un taller contable. La idea es aplicar los conocimientos básicos que han ido tomando y las competencias que han ido adquiriendo a lo largo de la cursada principal. Y aquí lo que tenemos es un grupo de alumnos que recién el año pasado cursaron Contabilidad 2 y en el marco de ese taller les dimos como desafío trabajar sobre un tema que está en la frontera de conocimiento, que es contabilidad de impactos. La idea, digamos, muy por encima es generar un nuevo modelo contable
que no se centre en lo financiero y en lo económico, sino que mida impactos sociales y ambientales, que en el mundo es tan importante, y sobre todo las entidades financieras, el grupo de inversores y decididores en términos de cualquier tipo de organización con o sin fines de lucro, se toma como tan importante el impacto económico y el resultado económico de la entidad como el impacto social y ambiental que la entidad genera en el medio. Y esta contabilidad tridimensional nosotros queremos llevarla a una contabilidad multidimensional, como se está estudiando en el mundo, pero en particular como un modelo contable capaz de medir, de mostrar métricas no financieras de manera cuantitativa y en particular con una unidad de medida monetaria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir la performance de las entidades de una manera, digamos, con unidad de medida moneda. Y entonces las métricas cualitativas, las que tienen que ver con la performance social y ambiental de las entidades, se tornaban muy difíciles de medir, muy difíciles de analizar y sobre todo de analizar comparativamente. Entonces, una cuestión que hace unos pocos años se empezó a investigar es cómo lograr que esas métricas no financieras las podamos monetizar y entonces convertir en una información que sea realmente más fácil de interpretar y también más fácil de comparar entre entidades que desarrollan actividades completamente diferentes. Eso es lo que en definitiva nos planteamos como proyecto de investigación, por eso lo llamamos hacia un modelo contable de impactos, análisis teórico, normativo y empírico en el contexto argentino. Nosotros estamos desarrollando, más allá de lo que los chicos hicieron en el marco de la cátedra, inmediatamente les propusimos desde la cátedra con María y con Sebastián que hagamos entre los 8 un proyecto de investigación en el marco de un proyecto de investigación formal presentado en la facultad y sometido a evaluación, justamente para poder hacer este trabajo, desarrollarlo de una manera más profunda, ¿sí? Y llevar adelante investigación básica en un área en el que es muy poco común que en Argentina nosotros tengamos investigación básica en contabilidad de impuestos. Justamente cuando en el 2018 se acreditaron las carreras de contador público, en Argentina hubo 133 carreras de contador público acreditadas y en todas ellas el lado flaco, si lo podemos definir de una manera más coloquial, era justamente la investigación y en particular la investigación en el área de contabilidad de impuestos. Entonces, todas las instituciones de educación superior, le decía recién a un periodista que nosotros tenemos por fin crear conocimiento. Como universidad tenemos el objeto principal es crear conocimiento, aportarle nuevos conocimientos a la sociedad, por supuesto, además de formar profesionales probos, éticos y competentes. Y ese es un desafío que solo se logra la creación de conocimientos a partir de la investigación. Por eso es que es tan importante que chicos con este empuje, con esta frescura y con este nivel de trabajo profundo y ético, los rescatemos, los incentivemos a realizar, a comenzar ese camino. Bueno, no sé si ustedes quieren contarlo más profundo. Vamos a presentarlos entonces a todo el equipo, al docente, contadora María del Carmen Asensio, contador Gustavo Sebastián González, y bueno, y los alumnos son Leonardo Jorge Barcini, Micaela Guadalupe Mateo, Jeremías Agustín Jaramillo, Lisette Janet Garnica y Lautaro Gisler. Así que, repito, para nosotros, que como decía recién el profesor Truco, que le pongan el acento a la investigación, creo que más allá de formar profesionales, ese es el rol de una universidad, ¿no? Así que
Bueno, estamos acá para escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, entonces, en nombre de los estudiantes, agradecer al vicegobernador, al doctor Gustavo Mena, por la invitación a exponer nuestro trabajo de investigación acá. Por supuesto, a nuestro director del proyecto de investigación, al contador Gabriel Gustavo Truco, por ser nuestro guía en este camino. Y bueno, a todos los presentes por interesarse un poco en nuestro trabajo, ¿sí? El mismo entonces, como ya adelantara el contador, tiene que ver con la contabilidad de impactos, ¿sí? Y en esencia, esta disciplina novedosa, entonces lo que postula es que la contabilidad como disciplina dentro de las organizaciones sí, no se limite a brindar información exclusivamente sobre las dimensiones que podemos denominar clásicas, ¿sí? Esto es el aspecto económico, patrimonial y financiero, sino además integrar ello con otras dimensiones como la ambiental, la social, la cultural, entre otras, ¿no? Y en ese marco, digamos, no solamente entonces dijimos reconocer, medir y exponer sobre el patrimonio del ente en sentido clásico, sino también reconocer, medir y exponer las consecuencias, las implicancias o los impactos, ¿no? De allí su nombre, que las organizaciones generan en el entorno donde operan. En ese sentido, nos propusimos o nos preguntamos en el marco de la investigación, bueno, entre otras cosas, si existía normativa internacional al respecto, aunque más no sea de carácter técnico, si existían algunas métricas objetivas o algún trabajo en este sentido que se haya llevado adelante, ¿no? para establecer este tipo de métricas. Nos preguntamos también si había algún caso que esté, de alguna organización que esté aplicando algún modelo similar o aunque sea a medida sobre el reconocimiento de estos impactos. Y bueno, en definitiva, si era útil o no, o para quién podía ser útil la contabilidad de impactos, ¿no? Y entendiendo que no se trata solamente de reconocer estos impactos, sino además establecer un estándar aplicable a todas las organizaciones que permita justamente su comparabilidad y su auditoría, ¿no? Así que bueno, de esto un poco en esencia es lo que versa nuestro trabajo y a ver si a lo largo del mismo, de esta exposición podemos ir dando respuesta a estos interrogantes. Gracias. Hola, mi nombre es Lisette y voy a hablar un poco de el origen de esta nueva disciplina. El origen se sustenta más que nada en los avances que tuvo la contabilidad social y ambiental, ya que mientras éstas se iban desarrollando, surge una nueva necesidad que es la de medir y cuantificar los impactos que generan las actividades de las empresas para así poder obtener una información más integral para la toma de decisiones. A través del término sostenibilidad, nosotros podemos relacionar que estas disciplinas tienen un vínculo bastante fuerte y que refuerza esta idea de que la contabilidad de impactos deriva de la contabilidad social y ambiental, así como también tiene ciertas influencias de la economía ecológica, que es una corriente enfocada en la sostenibilidad y la consideración en conjunto del triple impacto, el económico, social y ambiental. Si nos vamos a la definición que nos da la Fundación Internacional para la Valoración de Impactos sobre Contabilidad de Impactos, nos dice que es un sistema para medir y valorar los impactos que generan las entidades organizacionales para generar información fundada para la toma de decisiones relacionada con la sostenibilidad. Este término dentro de la contabilidad comienza a aparecer con más frecuencia a finales del siglo XX, en donde distintas organizaciones comienzan a llevar a cabo proyectos para promover la sostenibilidad dentro de sus actividades. La que más nos gustaría mencionar son la marca deportiva Puma, quienes desarrollaron junto a otras dos entidades y aplicaron por primera vez en 2011 una herramienta que se llama EPIL, Beneficios y Pérdidas Ambientales, que captura información relacionada con los impactos ambientales que generan sus actividades. Esta herramienta más adelante comienza a ser utilizada por otras entidades y
le van realizando algunas modificaciones para así poder aplicarla correctamente. Después tenemos el grupo Natura, quien es nuestra organización o entidad que utilizamos en el caso, quienes en 2021 aplican por primera vez la herramienta IPIL, beneficios y pérdidas integrales. Esta herramienta utiliza 3 tipos de capitales para capturar la información relacionada con los impactos ambientales y sociales que generan sus actividades. Más adelante mi compañero Lautaro va a desarrollar un poco de qué se trata esta herramienta y el cómo la aplica el Grupo Natura. Como bien mencioné hace un momento, el IPIL utiliza 3 tipos de capitales. Esto es debido a que la contabilidad de impactos, aparte de reconocer el capital financiero, es capaz de reconocer hasta 7 tipos de capitales distintos, como puede ser el capital intelectual, que está integrado por el capital estructural, relacional y organizacional. Después tenemos el capital humano, el capital social, el capital natural y el capital manufacturero. Ahora, retomando un poco sobre la evolución que tuvo esta nueva disciplina, nos vamos a Estados Unidos, que en 2021 inician un proyecto que se denomina Proyecto de Cuentas Ponderadas por Impacto. Este proyecto tenía como tarea crear estados contables que fueran capaces de capturar de manera más transparente los impactos externos o los aspectos externos que generan las entidades. Una vez que este proyecto finaliza, en 2022 se crea la Fundación Internacional para la Valoración de Impactos, quienes deciden tomar la investigación de la Escuela de Negocios de Harvard y le cambian el nombre a Contabilidad de Impactos, que es como la conocemos ahora. Y este cambio se debe a que en ese entonces se tenía esta falsa suposición de que la contabilidad de impactos buscaba reemplazar a la contabilidad tradicional, lo cual no es el caso, sino que el objetivo es complementar a la contabilidad tradicional para así las empresas tengan una información más integral, no solo referida a lo económico, sino también a lo social y a lo ambiental. A continuación, mi compañero Jeremías va a hablar sobre doble materialidad. ¿Se escucha o no? Ahí está. Primero que nada, buenos días a todos. Yo voy a retomar un poco lo que dijo Gabriel, un poco lo que dijo Leonardo y Liz, y lo voy a intentar relacionar con el concepto de doble materialidad, que es uno de los conceptos importantes que aparecen explícitamente mencionados en la metodología general 1. Esta metodología es el marco conceptual de la contabilidad de impactos que emitió la Fundación Internacional para la Valoración de los Impactos, por sus siglas en inglés, IFVI, en colaboración con la Alianza de Equilibrio de Valor, por sus siglas en inglés, BBA, B corta, B larga A. Pero antes de pasar a explicar qué es doble materialidad, y retomando un poco lo que dijeron mis compañeros, voy a explicar qué es la contabilidad de impacto, pero en términos de esta fundación. Esta fundación dice que la contabilidad de impactos es la rama de la contabilidad que permite a los inversores y a las empresas traducir los efectos sociales y ambientales al lenguaje de la moneda, permitiendo que esta información sea más accesible, práctica y comparable con el desempeño financiero. Como decía Liz, no viene a reemplazar a la contabilidad patrimonial o financiera, sino a complementarla. Generalmente la contabilidad patrimonial o financiera puede llegar a informar las ventas en un ejercicio, por ejemplo, pero lo que la contabilidad de impactos, a diferencia de la patrimonial, pretende informar qué impactos generó la actividad de ese ente sobre el medio ambiente y la sociedad. Y no solo eso, sino que también reconocer, medir y valorar riesgos y oportunidades. La va a complementar en función de ese concepto, doble materialidad, porque es ese concepto el que va a permitir analizar la materialidad de impactos, es decir,
los impactos de la actividad del ente en el entorno, y la materialidad financiera, que es los impactos del entorno en el ente. Cuestiones que la contabilidad patrimonial o financiera no informa. Hoy en día en el mundo, los únicos que pueden hablar de que informan doble materialidad son las empresas que integran los países de la Unión Europea, porque son los únicos países que tienen regulada la doble materialidad y por ende los únicos países que pueden informar sobre ella. Entonces, el hecho de que la Fundación Internacional para la Valoración de los Impactos, en colaboración con la Alianza de Equilibrio de Valor, estén investigando y desarrollando un marco normativo universal y que pretende ser aceptado internacionalmente, es beneficioso para todos, tanto para las empresas como para los usuarios de la información, porque, como decía Liz, van a tener una visión más integral de lo que es el ente, de lo que es su actividad y de lo que el entorno genera sobre la actividad del ente. Antes de cederle la palabra a mi compañera Micaela, nosotros cuando tuvimos esta clase en el taller, que si mal no recuerdo fueron 2 clases, y son clases extensas. Uno se sienta y es como una metralleta de conceptos más o menos. Y no, pero son tantos conceptos que a veces a uno le quedan algunos, otros no, le quedan cosas importantes. Pero yo me acuerdo que en esas clases, me iban quedando conceptos, como el concepto de impacto, porque hasta ahora hablamos de contabilidad de impacto, pero nadie definió impactos. Yo se los podría decir, pero no lo voy a hacer. Les voy a decir dónde lo pueden buscar. Hay conceptos importantes como cadena de valor también. Está el de doble materialidad. Pero bueno, en esa clase, a mí algo de lo que me quedó y que yo considero que me hizo entender la importancia del tema, porque capaz a la gran mayoría está escuchando impacto, sociedad y ambiental y no entiende nada. Pero a mí este ejemplo sí me hizo entender la importancia del tema y que no es como una moda, no es preocupémonos por lo social y lo ambiental y está de moda. Gabriel en un momento nos dio un ejemplo que está pasando en el primer mundo, o lo que algunos dicen que es el primer mundo, que es Europa, en donde la contabilidad de impacto está teniendo un apoyo muy fuerte de la banca europea, porque va a financiar a un costo menor a aquellas entidades que logren validar su buen comportamiento social o ambiental. ¿Y qué empresario no va a querer acceder a este beneficio? Entonces, esta información que valide ese buen comportamiento va a tener una demanda altísima. Eso es lo que está pasando en el primer mundo y en algún momento va a terminar llegando acá. Por eso es importante que lo investiguemos y empecemos a informar ya acá. Y para mí ese fue un ejemplo importante de que no es una moda y algo que va a pasar, sino que en algún momento va a llegar acá, esa información se va a demandar y que es un tema muy importante. Respecto del concepto de impacto, ya termino, que yo no se los voy a definir, pero les voy a decir dónde pueden buscarlo. Si ustedes ponen en cualquier buscador las siglas IFBI, B corta y I latina las dos, metodología general 1, les va a saltar ahí en la página oficial la metodología 1 y la metodología 2, de la que van a hablar mis compañeros ahora más rato, y ahí están definidos todos estos conceptos. Para el que le interese el tema, puede llegar a su casa y leer la metodología. Y con esto le cedo la palabra a mi compañera Micaela. Gracias. Bueno, a mí me va a tocar ser la mala de la película porque voy a empezar a desarrollar conceptos como metralleta, así que bueno. Primero vamos a hablar sobre la organización IFBI. Es una fundación sin fines de lucro que comenzó en el 2022, como nos contaba Lisette,
con un proyecto que se denominó Cuentas Ponderadas por Impacto, que comenzó en la Escuela de Negocios de Harvard. Esta organización ha crecido muy significativamente porque sobre todo busca lograr un puente entre la contabilidad financiera y la medición de los impactos. Y sobre todo que remarcan mucho el tema de que casi 2/3 de los inversores a nivel mundial deciden medir sus impactos. Y el 66% de estos inversores que deciden medir sus impactos quieren que estos impactos se conviertan en valoración monetaria. Esta fundación nos desarrolla 2 metodologías. Estas metodologías generales son los pilares fundamentales de la contabilidad de impactos y nos desarrollan los conceptos que son generalizables para comenzar a estudiar y investigar muy a profundo este tema. Primero comenzamos con la metodología general 1, que articula los conceptos, tal como contaba Jeremías, los conceptos de impacto, los conceptos de valoración de impactos, las mediciones. Por ejemplo, hay un ejemplo muy importante que nos explica que la valoración de impactos ya no va desde el lado de qué es lo que le cuesta a la empresa, sino que cuál es el costo de las actividades que realiza la entidad hacia su entorno y cómo le afectó a su entorno. También, por ejemplo, tenemos el concepto de la materialidad. La materialidad es incluir todos aquellos aspectos a las cuentas, tanto los aspectos de impactos materiales como sociales y ambientales, por más que no le haya generado algún retorno financiero a la entidad, sino que siempre hay que estar demostrando en términos materiales los impactos que le generó la entidad a la sociedad y al ambiente. Y luego tenemos la metodología general 2, que hace muy poco fue aprobada en marzo del corriente año, que nos habla de distintos pasos que debemos de tener en cuenta para desarrollar los impactos y además valorarlos. Primero empezamos con la identificación de impactos. Lo que se hace es recopilar todos los datos de la entidad y se debe establecer una relación entre la actividad que desarrolla el ente y los factores que le son de importancia en ella, es decir, factores que influyen, se denomina. Luego se pasa al siguiente, que es la cuantificación de los impactos. Este concepto es transformar los efectos que genera la entidad y convertirlos en datos medibles para que luego puedan ser comparables entre distintas entidades. Esta cuantificación de impactos, esta fundación ha desarrollado distintas técnicas. Por ejemplo, tenemos datos extrapolados, que distintas entidades, cuando no poseen información directa, utilizan la información de entidades que son de similar procesos. Luego tenemos enfoques híbridos, cuando se utilizan distintas técnicas para recopilar las fortalezas de cada una. Luego tenemos el modelo de insumo-producto, que medimos el impacto de, por ejemplo, el crecimiento de un sector, como este impactó en toda la economía. Luego tenemos la evaluación del ciclo de vida, que se toma el impacto de los materiales desde el inicio, es decir, de su adquisición, hasta la disposición final. Luego tenemos el análisis de flujo de materiales, que debemos de tener en cuenta todas aquellas deficiencias o pérdidas que se producen en el proceso de producción. Y luego tenemos el modelado de productividad. Básicamente lo que se hace en este es, se compara entre los recursos que se destinaron a la producción y realmente el resultado que se obtuvo de dicha producción para conocer la eficiencia. Luego seguimos con la medición de impactos. La medición de impactos se traduce en obtener, es decir, rescatar de todos los datos que obtuvimos hasta ahora y convertirlos en resultados que puedan permitirnos desarrollar cómo se generó, es decir, cómo se transformó el bienestar de las personas interesadas. Es decir, para medir estos impactos tenemos en cuenta que hubo un cambio en el interés de las personas interesadas. Y esta medición tiene que lograr entender por qué se generó esa transformación en el bienestar de los interesados y sobre todo medirlo. Y luego tenemos la valoración de impactos, que traduce esta medición, es decir, traduce estos datos medibles en valor económico. ¿Y cómo lo hace? Utilizando factores de valor.
Estos factores de valor, por ejemplo, determinan, un ejemplo muy claro es la emisión de carbono. Muchas entidades, sobre todo en las europeas, han determinado el valor económico de la emisión de carbono. Entonces lo que hacen es multiplican su medición de impactos con sus datos medibles por el valor económico de la emisión de carbono. Y ahí tenemos el impacto real en recursos económicos. Esto también, la fundación nos determina distintas técnicas, que por ejemplo tenemos la valoración basada en costos. Esta valoración, por ejemplo, para que se entienda bien, cuando un proyecto busca el forestar, por ejemplo, en distintos bosques, la entidad debe de valorar esto en función de cuánto le costará resarcir o recuperar el daño que le provocó a este bosque. Luego tenemos la valoración basada en mercados, que básicamente se trata de, si yo, por ejemplo, soy una entidad que quiero tener una nueva maquinaria y esta maquinaria tendrá menos consumo del agua, yo buscaré esa medición de impactos en función del ahorro que me provocó el metro cúbico del agua por haber renovado las máquinas. Luego tenemos preferencia relevada porque, como dijimos, la entidad le debe de ser de suma relevancia lo que le pasa en su entorno y en la sociedad en general. Por ello le es muy importante conocer los intereses y conocer cuáles son las opiniones de la sociedad. Por ello debe de también monetizar en función de cuánto las personas valoran las decisiones y acciones que toman estos entes. Bueno, ahora pasaremos con Lautaro, que desarrolla justamente nuestra entidad, que fue nuestro proyecto también de investigación, que es una de las pocas que comenzó con uno de estos términos. Bueno, al margen de esta investigación, a nosotros nos pareció pertinente ejemplificar los conceptos que hemos venido desarrollando a través de la parte práctica, con una empresa que lleva a cabo la contabilidad de impactos, conocida como Natura y Corporation, la cual es una multinacional brasileña especializada en productos faciales en América Latina. Esta empresa fue reconocida internacionalmente por ser la primera compañía que cotiza en bolsa en obtener el certificado B Corp de BIRAP, la cual es la organización global que otorga estos certificados a las organizaciones que incorporan sostenibilidad en su modelo de negocio. Es decir, equilibran, los beneficios con los impactos positivos sociales y ambientales. También, según la IFAC, es la empresa Natura, empresa líder en la contabilidad de impactos, pues su objetivo es convertirse en una entidad totalmente regenerativa, es decir, que sus operaciones generen impactos positivos sociales, ambientales y económicos, y que no solo mitiguen o compensen impactos negativos. Todo esto, por supuesto, mientras siguen impulsando el crecimiento de su negocio. Para este fin, esos desarrollaron la metodología IPIR, que la mencionó mi compañera Liz, beneficios y pérdidas integradas, presentada ante el mundo en 2022 en el informe IPIR Natura 2021. Esta metodología es una herramienta de gestión que permite contabilizar en valores monetarios los impactos tanto positivos como negativos del desempeño en lo ambiental, social y humano. Para esto se basa básicamente en la cadena de valor de la compañía. El IPR lo que hace es identificar los impactos comerciales de las actividades a lo largo de toda la cadena de valor de Natura, de sus proveedores y comunidades extractivas en las regiones amazónicas, hasta sus operaciones más directas, como la fabricación, las tareas de oficina, hasta sus consultores de venta, los productos utilizados por los consumidores finales y mucho más. El IPR lo que hace es identificar las actividades más importantes de esa cadena de valor, como pueden ser las ventas o la extracción de materia prima, los factores de impacto clave, como el uso del agua o la energía empleada, y las vías de evaluación de los efectos en la calidad de vida de las personas, como se mencionó la emisión de dióxido de carbono,
el uso sostenible del plástico. Eso es lo que hace básicamente el IPR. Identifica las actividades que generan qué impacto, en qué grado y poder así identificar tanto las distribuciones positivas como negativas. Como por ejemplo, según la aplicación del modelo y en base a los resultados de 2022, la compañía Natura, por cada ingreso real de esta, generó un retorno neto de 1,5 en beneficio a la sociedad, teniendo un impacto positivo neto total de 18.200 millones de reales. Y como se puede observar también un impacto negativo en la vida útil de los productos. Esto vinculado al capital ambiental relacionado con el uso del agua y la energía empleada, básicamente. Y en definitiva, el IPR es importante porque permite aportar una mirada global al valor social de una empresa y de todos sus tipos de capitales, básicamente, usando un indicador de impacto que es monetizable, consistente y comparable. Actualmente se divulga en el informe anual separado de los estados financieros, pero está estructurado de la misma manera que uno. Esto es para poder vincular el estado financiero con las diversas métricas no financieras. En base a lo explicado de Natura y también a la metodología general 2, pudimos notar la ausencia de factores de valor perfectamente estandarizados. Así como lo explica la metodología general 2, para todos los impactos se debe adoptar un enfoque conservador. Así se evita la sobreestimación de los impactos positivos, así como la subestimación de los impactos negativos. Pero claro, la ausencia de estos factores de valor universales genera que haya cierta incertidumbre a la hora de la estimación de estos impactos. Organizaciones como Natura, otras organizaciones que estiman estos impactos, que llevan a cabo la contabilidad de impactos, o ejemplos más concretos como William Norhaus, que consiguió cuantificar el coste social de la tonelada de dióxido de carbono emitido en la atmósfera. Bueno, esos ejemplos concretos y las empresas, el problema es que no establecen el nivel de impacto en lo económico o societario en función de las acciones o proyectos que esos han realizado. O por lo menos no proporcionan la información precisa acerca de cómo han llegado a esos cálculos que han realizado para evaluar el desempeño de las herramientas que esos mismos han aplicado. Entonces, esto lo que genera es que, claro, las estimaciones de los impactos no se puedan comparar. Al cada uno, básicamente se está tendiendo a una estimación de los impactos subjetiva en este ámbito, básicamente. Y bueno, ahora mi compañera Micaela va a proponer una solución que nos pareció adecuada. Bueno, como dijo Lautaro, estuvimos en la búsqueda de encontrar ciertos factores de valores que puedan ser estandarizados para que luego puedan ser comparables los impactos que generan las entidades. Primero comenzamos notando que las revistas científicas tienen factor de valores de impactos. Se desarrolla el cálculo que de las citaciones, por ejemplo, si yo quiero conocer el factor de valor del 2019, como tenemos en esa revista, debemos de tomar el numerador, tenemos las citaciones que se recibieron en el año que se quiere conocer por las publicaciones que se tomaron en los 2 últimos años, es decir, 2018 y 2017. Y eso se divide por la cantidad de notas científicas que se tomaron en esos 2 últimos años, que es 2018 y 2017. Esto tenemos el resultado de 292,27%, 28. En este caso, como las revistas científicas tienen ya los estándares para establecer cuando un índice es un impacto positivo o un impacto negativo, podemos notar que esta revista tuvo un impacto positivo. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la contabilidad de impactos?
buscamos que básicamente la contabilidad de impactos se pueda acercar a esto para que estos impactos luego puedan ser comparables. Por ejemplo, podríamos decir que para una entidad como Natura que desarrolla su IPL, podríamos decir que en el numerador podríamos poner las cantidades de artículos que publicó, por ejemplo, en el 2026, y lo podríamos dividir por los recursos que se obtuvo durante los 2 últimos años en función de la inversión de los proyectos que se tomaron esos 2 últimos años. Esto, por ejemplo, podríamos decir que si existiera, nos podría otorgar un índice, por ejemplo, mayor a 1, en esos casos podríamos decir que es un impacto positivo, pero si tendríamos índices menores a 1, podríamos decir que son impactos negativos. Pero como todo es tan nuevo y faltaría el desarrollo de muchas organizaciones que tomen esto, nos faltaría tomar el estándar y decir, bueno, estas organizaciones tuvieron impactos positivos, estas organizaciones no lo tuvieron, pero como todo es muy nuevo y como nos dice siempre Gabriel, esta contabilidad de impactos es un bebé en pañales que está aprendiendo a caminar. Entonces, en función de que todavía no hay mucha información respecto de la valoración de impactos, decidimos que se podría llegar a medir y valorar tomando esto como ejemplo. Otra vez yo. Ella es la mala de la película, yo soy el bueno. Esta filmina es muy sencilla. Tengan en cuenta que nosotros llegamos a esos resultados o a esas conclusiones en el marco de un taller que dura 4 meses. Porque capaz ustedes en 4 meses para llegar a ese resultado capaz faltaban más. Al margen de que hay más conclusiones, que después las menciona Leonardo, nosotros como resultados o como una conclusión, llegamos a la conclusión de que la contabilidad de impactos es muy importante para la toma de decisiones, tanto del ente como de terceros interesados, si se quiere. También quería mencionar una cosa que dijo Gabriel, que fue algo que me olvidé decir antes, que uno de los beneficios también de la contabilidad de impactos es su comparabilidad, porque el hecho de que sea o se pretenda que sea aceptada internacionalmente significa que un estado o un informe de impacto que sea acá en Argentina va a ser comparable con un estado o informe de impacto que sea en cualquier país del mundo. Sumado a eso, iba a mencionar otro ejemplo, pero yo creo que no. No, y con eso, esos serían los resultados. ¿No? que brindaron acá mis compañeros, creo que ha quedado claro que es una disciplina, esta de la contabilidad de impactos, que está dando sus primeros pasos, que tiene aún mucho camino por recorrer y para desarrollarse. Ciertamente el beneficio más grande, creo, a nivel macro, ¿no? Es que va en consonancia quizá con un paradigma de sustentabilidad, de dar una respuesta a los problemas que aquejan al mundo actualmente, ¿no? Como el calentamiento global, como las pandemias, ¿sí? Como la contaminación. Entonces, en ese sentido, creemos que es una herramienta positiva para ayudar a contrarrestar eso. Pero a su vez, desde un sentido más técnico y más directo, por supuesto que en tanto la contabilidad es parte del sistema de información de las organizaciones, bueno, contar con una imagen mucho más completa, no solamente de lo patrimonial, sino de estos impactos que genera, ciertamente que brinda mayor información y de mejor calidad justamente para la toma de decisiones. No obstante ello, hay que decir que bueno, algunas de las dificultades que nos encontramos en nuestro trabajo fue, y más allá de algún caso aislado como el caso de Natura, en cuanto a los ejemplos prácticos o en cuanto a cuestiones de normativas más allá de las metodologías del IFBI, que no hay mucho, ciertamente porque claro que es una disciplina nueva, ¿no? Pero estamos aún
a unos cuantos pasos de poder establecer este estándar general, objetivo, aceptado por todos, que permita la comparabilidad y la auditoría. Así que bueno, esperemos a lo largo de este proyecto de investigación que comienza ir construyendo ese ansiado modelo contable nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, este fue nuestro trabajo y bueno, a disposición por supuesto. Bueno, la verdad que agradecerles a todo el equipo de la cátedra, la exposición, la claridad. Creo que nos abre la cabeza a todos. Por supuesto, ahora hacemos una ronda de preguntas. Yo tengo una porque en la Cámara de Diputados de la Nación trabajamos sobre proyectos de ley de triple impacto, de todo lo que viene que ver con un tema asociado, por ejemplo, en un segmento, la pesca, las leyes de trazabilidad pesquera. No es lo mismo pescar cumpliendo la ley que al margen de la ley, no es lo mismo tener trabajo esclavo o semi-esclavo que no. Y me llamó la atención, Lisette, es tu nombre, ¿no? Cuando hablabas de otras dimensiones, además de lo social, lo financiero y lo ambiental, hablabas de lo humano, ¿no? Una pregunta sería, ¿cómo analizan ponderar estos factores? Cumplimiento de normas laborales, compromiso, responsabilidad social de las organizaciones, sean empresas o no. Y la otra, vinculado a lo último, parecería que en este tema, que es totalmente innovador, es ponerle precio a lo que empezó como algo reputacional, después, bueno, las tasas de interés de los bancos europeos, o incluso directamente, creo que hay casos de no financiamiento a proyectos que no tienen sustentabilidad. ¿Cómo lo monetizamos? Pues daría la impresión que esto estamos como en la época del trueque, ¿no? Yo te cambio un camello por 2 ovejas. O sea, esto que hablabas de la falta de estandarización, o de que hablaban, ¿cómo ven esto de que algún día llegue a haber una moneda, un tipo de cambio en donde cuestiones por ahí no tan mensurables como puede ser el ahorro o la baja de huella de carbono, trato humano, consideración por el consumidor, mitigación del sufrimiento animal, economía circular, etcétera? ¿Cómo ven la posibilidad de llegar a un valor uniforme para esa monetización? Bueno, si me permite, entonces, ahora, en todo caso, si luego mis compañeros quieren agregar alguna cosa, pero voy a empezar por la segunda pregunta, tal vez, que apuntaba a las dificultades para justamente monetizar, ¿no?, estos impactos. Claro, por supuesto que son dificultades que nos hemos encontrado nosotros también mientras investigábamos, ¿no? La falta de estas métricas y sobre todo en lograr el consenso en base a todas las organizaciones y digamos los organismos técnicos y los estados para que sean aceptados. Pero por ejemplo, si tuviéramos, esta fue una de las ideas que surgió, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una empresa que emite bolsas de residuo, algún tipo de packaging, ¿no?, que no sea biodegradable. Bueno, hay estudios para poder determinar, por ejemplo, cuánta agua podría contaminar una bolsa de ese tipo, de plástico, ¿no?, y demás. Cuánta agua podría llegar a contaminar. Entonces, claro, decimos, ¿cómo monetizar ese impacto negativo en el ambiente? ¿Cómo podría ponerle un precio a la empresa a ese packaging que termina en el ambiente? Bueno, una de las formas es esta: lograr determinar cuántos litros de agua, por ejemplo, contaminaría una bolsa o determinado número de bolsas que terminan en el ambiente, y determinar cuánto sería el costo de sanear esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, por esa vía indirecta, contabilizando o monetizando el costo de sanear la misma cantidad de agua equivalente a lo que contaminaría la empresa, podría la empresa reconocer un resultado negativo en cuanto al capital ambiental, equivalente a la pérdida que implicaría esa erogación para, digamos, sanear o recuperar o contrarrestar el efecto negativo. Esa sería una de las maneras.
Y por supuesto todo esto conlleva la obligación para el ente de exponerlo en sus estados contables y que sean auditables, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos por ahí responde a la pregunta de Luis Bernardo. Hola, ahí está. Bueno, este modelo contable que va a ayudar a medir, evaluar y exponer el impacto que va a generar tanto social como ambiental, este precio que se le va a poner a ese, ya sea un resultado positivo o negativo, ¿va a participar del resultado final, en este caso de una empresa? Esa es mi consulta o mi duda que tengo. Y en caso de que así sea, ¿también se le va a calcular algún tipo de impuesto sobre este resultado? Claro, con fines recaudatorios. En realidad, esta es una información para la toma de decisiones, no exactamente concebida con el fin de premiar o castigar conductas en forma directa por parte de los estados, por ejemplo. La idea sería que desde el punto de vista del criterio de mantenimiento de capital financiero se determina un resultado, y desde el punto de vista de la sostenibilidad de las entidades, que tiene que ver con cuán sostenible es la actividad de la entidad de cara al futuro y cuán sostenible es el desarrollo de la actividad en su entorno, y entonces midiendo impactos positivos y negativos sociales y ambientales, van a encontrar una manera de fortalecer o debilitar su gestión futura. Y se va a determinar un resultado, es cierto, pero ese resultado no va a ser un resultado susceptible de distribución, ni va a ser un resultado comparable con el financiero en cuanto a qué rendimiento ha generado un cierto stock de capital y aplicado al desarrollo de una actividad económica, ¿no? Nosotros, ¿qué entendemos por resultado en términos contables? Entendemos o identificamos como resultado aquel que comparamos un stock de capital en un momento, un stock de capital en un momento posterior, y si este stock de capital en un momento posterior es superior, será ganancia, y si no, será pérdida. Desde el punto de vista del criterio de mantenimiento de capital físico u operativo, se enriquece bastante más el análisis, porque nosotros decimos, más allá de lograr tener un stock de capital mayor al final, ¿hemos sido capaces de sostener la capacidad de producción de la entidad? Si la respuesta es no, entonces sabemos que una porción de ese resultado, o tal vez todo el resultado medido en términos financieros, debemos preservarlo para no diezmar la capacidad de producción futura de las entidades. La medición de las métricas no financieras, estas que tienen que ver con lo social y con lo ambiental, tienen un poco ese valor. Vienen a presentarse como el garante de la sostenibilidad, no solo de la entidad, sino del entorno y esta entidad. Entonces, vamos a imaginar Aluar, una empresa muy importante para nuestra zona. Nosotros tenemos una medición del resultado de la empresa en términos financieros y patrimoniales. Nosotros, si Aluar fuese posible generar una contabilidad de impactos, Aluar nos mostraría cuáles son, en términos sociales y ambientales, justamente los impactos que va generando la sociedad en ella y ella en el entorno. Ese análisis puede ayudar a tomar decisiones de gestión, puede ayudar a tomar decisiones de inversión, de financiamiento, puede ayudar
a tomar decisiones en la cadena de valor, como bien decía Jeremías, río arriba y río abajo. Cuando una entidad pretende ser sostenible en el tiempo, no solamente ella es el ombligo del mundo, tiene que mirar qué hacen y cómo trabajan sus proveedores y también qué hacen y cómo trabajan sus clientes. Y entonces decidir estratégicamente quiénes van a ser sus proveedores y cuáles van a ser sus clientes, porque también habla de ellos y de sus estrategias. Entonces, digamos que este resultado que podría llegar a aportar la contabilidad de impactos no es comparable en todo caso con el resultado financiero que aporta cualquier estado contable, ¿sí? Pero tiene ese valor adicional que hoy la contabilidad todavía no nos lo puede aportar y que es muy, muy, muy importante para la gestión y para la evaluación social y ambiental de las actividades de las entidades. ¿Se dan cuenta lo importante que es la contaduría pública para el mundo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esta nueva arquitectura contable plantea y muestra que la contabilidad y la contaduría pública, el ejercicio de la profesión de contador público, puede tener una incidencia fenomenal en el bienestar de la población? De la población en el más amplio de los sentidos, de todo ser humano o ser viviente que exista sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Y eso es un plus que puede llegar a hacernos entender que el investigar sobre estas cuestiones, el generar una nueva arquitectura para lo que es la contabilidad desde el punto de vista disciplinar, puede tener un impacto fenomenal en el bienestar de la población en general. ¿Mm? Bueno, si no tenemos más preguntas, nuevamente les agradecemos la deferencia que tuvieron, felicitarlos por la claridad expositiva, por la presentación y bueno, para nosotros es un honor tremendo contar con ustedes. Creo que también todo este material queda alojado en la web de Legislatura y me parece que es un aporte fundamental que también deberán tener en cuenta los legisladores para entrar en este tema, porque creo que poner atención sobre los impactos es un correctivo, digamos, para ponderar los resultados financieros y también para tomar decisiones de política pública, ¿no? Sobre promoción de actividades, desaliento de actividades y demás, ¿no? Así que, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Una maravilla los chicos.